Estás apagado el mic. Ok, buenas. El tema de hoy será la multiplicación de operadores con rango cerrado en álgebra de operadores. Mi nombre es José Tello y mi compañero es Herbert Hopkins. Ambos somos de la Escuela Superior Politécnica Litoral. Y esta presentación se debe a como parte del proyecto del semillero de investigación de la materia de análisis funcional durante el año 2021 del primer término. ¿Sí? Sí, como vieron, el título anterior es relacionado a algo sobre la teoría de los operadores. Si bien este fue un artículo que fue publicado por el matemático Sam Johnson, que es un matemático hindú, que actualmente ejerce como profesor asociado en el Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka, ¿sí? Del estado de Karnataka, que se encuentra en India. ¿Sí? Ha dado a conocer cuáles son sus áreas de interés, cuáles son el análisis funcional y la teoría de operadores. Además, pues algunos registros indican pues, que tiene más de 55 papers publicados y sus trabajos han sido leídos, más de 7.000 lecturas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante investigar sobre los operadores de rango cerrado? Pues bien, a simple vista, pues parece una pregunta un poco incómoda para los matemáticos puros, porque bien para ellos la matemática es como un arte, es como decir, ¿para qué sirve el amor? ¿Para qué sirve la poesía? Y pues no hay mucho en qué rebuscar en esa pregunta, pero sí es muy cierto que estas investigaciones tienen una relevancia en los campos de la ingeniería, de las ciencias aplicadas, y todo se reduce eventualmente siempre a ecuaciones respecto a operadores. Por ejemplo, como podemos ver, donde T es un operador, ¿sí? T es X es parte del espacio X, y la imagen de este es un Y, que es parte del espacio Y, ¿sí? Entonces, algunas de estas aplicaciones se encuentran en las bibliografías que podemos mencionar ahí, pero que vamos a tratar en la parte última del video, ¿sí? Entonces, nomás hacer mención que, por ejemplo, donde T puede ser, por ejemplo, un operador matriz, puede ser un operador diferencial, puede ser bien un operador integral. Entonces, hay muchos caminos para decir quién es T en realidad, ¿sí? Pero T puede ser un operador lineal, como también puede ser un operador no lineal, así como la dimensión de X puede ser finita o como puede ser infinita. Entonces, ahí viene en conflicto sobre qué debe usar el álgebra lineal, técnicas de álgebra lineal o bien técnicas del análisis funcional. O un tratamiento con el análisis funcional. ¿Sí? Y, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la presentación? El objetivo de la presentación es, por ejemplo, de que vamos a trabajar sobre los espacios de Hilbert, que vamos a notar como H, siendo B de H el conjunto de todos los operadores lineales que van del espacio de Hilbert a sí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues tenemos unas equivalencias que son tres proposiciones que son equivalentes. Por ejemplo, que nos dicen que el rango del operador T es cerrado en H, y esto es equivalente a decir que LT también tiene rango cerrado y RDT también tiene rango cerrado. Pero bien, ¿quién es LT y quién es RDT? Pues como nos fijamos por aquí, en las leyendas, podemos ver que LT simplemente es la multiplicación por la izquierda respecto al operador, y RDT tiene lo que es la multiplicación por la derecha respecto al operador. ¿Sí? O sea, y se nombran así L y R respecto al inglés left, right. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algo relacionado con los operadores de rango cerrado ya ha sido probado, no es algo nuevo. Entonces, por ejemplo, Murphy y Ganesa han probado unos resultados sobre los F-space. Pero, ¿quiénes son los espacios F? Pues bien, en la literatura se puede encontrar bien como F-space o bien espacios de Frechet, pero los espacios de Frechet generalmente se lo utiliza ese concepto cuando se usa de espacios localmente convexos, ¿sí? Pero para nuestro caso simplemente vamos a definir como un espacio de Frechet, o le vamos a hacer ese tratamiento para aquellos que, por ejemplo, dado un espacio vectorial, tenemos donde la suma es continua, la multiplicación es continua, la métrica, ojo, la métrica es invariante a la traslación, y
Y por último tenemos que es el espacio que yo tomé es completo, ¿sí? Entonces, como podemos ver en el esbozo de la diapositiva anterior, era nomás como para dar eh, una contextualización de lo que quiere decir el teorema. Pues simplemente, por ejemplo, si T es de rango cerrado en Y, si solo si da una vecindad abierta U en 0, en X, existe otra vecindad que está en el espacio Y de la derecha, que también está centrada en 0, tal que siempre que yo tomo un elemento en X y su imagen esté acá, existe otro que está aquí cuya imagen coincide, ¿sí? Entonces eso es lo que podemos observar en el esbozo. Y, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, lo que nos trata de decir es simplemente, ok, lo hiciste para los espacios de Frechet, pero también lo puedes hacer para los espacios de Banach. Pues bien, lo que sí sabemos es que todo espacio de Banach es un espacio de Frechet, ¿sí? Entonces, por eso este va a ser un corolario dentro de las mismas publicaciones de Garnes y Morty, ¿sí? Donde es muy similar, donde el rango, donde T tiene rango cerrado en Y, sí, solamente sí, se cumplen ciertas condiciones, ¿sí? Y a su vez también podemos observar el mismo, un esbozo parecido. Siguiente, por favor. Sí, entonces, por ejemplo, a continuación va a estar mi compañero a cargo, que es Herbert Hopkins, explicando unas proposiciones y algunos ejemplos, y finalmente el teorema principal y algunas extensiones que va a relatar. Gracias. Nos vemos al final. Ok, empezamos con una proposición que mencionaba el paper y decíamos que A es una álgebra de Banach con identidad multiplicativa E. Y la proposición era la siguiente. Entonces, si X pertenece a, o sea, si ese X que pertenece a es invertible por la derecha en A, si solo si la imagen de A con respecto a la multiplicación por izquierda de X es igual a A. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a hacer esa demostración. Ah, empecemos por la demostración de izquierda a derecha, ya. Suponga primero que X es invertible a la derecha en A. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener, X va a tener una inversa por derecha y va a pasar lo siguiente, que X por X a la menos 1, que es como si llamamos la inversa de X, va a ser igual a la identidad multiplicativa, pero no necesariamente X a la menos 1 por X va a ser igual a la identidad multiplicativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, entonces tenemos que hacer uso de esa hipótesis. Ya, nosotros tomamos un Y arbitrario de A, del conjunto A, ¿ok? Y sabemos que las operaciones suma y productos son continuas. Podemos tener que X a la menos 1 por Y está en A, ¿verdad? Ya. Luego, al aplicarle el operador multiplicación por izquierda de X, ¿qué nos va a quedar? Que L sub X de X a la menos 1 por Y es igual a X por X a la menos 1 por Y. Ah, pero como X a la menos 1 es la inversa por derecha de X, lo que nos va a quedar es la identidad por Y, que es igual a la identidad misma. Bueno, que es igual a Y mismo. Entonces, si nos damos cuenta, tomamos un Y al azar y llegamos a Y. O sea, podemos tomar cualquier elemento al azar y vamos al otro lado, ¿no? Entonces, como Y es arbitrario, se puede concluir que la imagen de A con respecto a la multiplicación por izquierda de X igual a A. Ya. Ahora vamos a probar el otro sentido de la proposición. Ahora vamos a suponer que esos conjuntos son iguales, que L sub X de A es igual a A. Ya. Entonces, como A es una álgebra de Banach que tiene una identidad multiplicativa, tomamos a ese E que pertenece a A y al ser L sub X de A igual a A, nosotros sabemos que hay un Y que está en A, tal que la entidad multiplicativa E se puede escribir como un L sub X de Y. ¿Y quién es ese L sub X de Y? No es nada más que la multiplicación de X por izquierda a Y. Entonces, ¿qué tenemos? Que E es igual a X por Y. Ajá, entonces dos productos, o sea, dos elementos al ser multiplicados nos dio la entidad multiplicativa. Eso quiere decir que o X es el inverso por izquierda de y que Y es el inverso por derecha de X. ¿Qué decimos? Llegamos a lo siguiente, pues que X tiene un inverso por izquierda, que podría ser Y. Por lo tanto, concluimos que X es invertible a la derecha no. Ya, y eso se prueba esa proposición. Otra proposición que también se menciona es la que vemos a continuación, la proposición 3, que trata sobre los espacios LP. Todos sabemos que cuando trabajamos en análisis funcional,
Normalmente se mencionan los espacios LP para decir, por ejemplo, los LP son reflexivos y cosas así por el estilo, ¿verdad? Para este caso también. Si tomamos un P que es mayor o igual que uno y menor que infinito, estrictamente menor que infinito, decimos que la colección de todos los X que pertenecen al espacio SLP tiene, decimos que L sub X tiene rango cerrado si es el espacio C sub 00. O sea, L sub X tiene rango cerrado cuando el espacio es C sub 00. ¿Y quién es C sub 00? Son todas las sucesiones tales que X sub n es igual a 0 para todos excepto para un número finito de n. O sea, aquí estamos dando como que un ejemplo en el cual L sub X tiene rango cerrado. ¿Ok? Vamos con la siguiente, que es el, el siguiente teorema es el objetivo del paper. ¿Ya? Y también se menciona que se quiere hacer como que una extensión de espacios de Hilbert, de este teorema a espacios de Banach. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema? Que si tenemos un espacio H de Hilbert y un T que pertenece a BDH, que ya habíamos mencionado anteriormente quién era BDH, se dice que los tres enunciados son equivalentes, que T tiene rango cerrado en H y que la multiplicación por izquierda de T y la multiplicación por derecha de T tienen rango cerrado en BDH. ¿Ya? Ok, entonces comencemos con esta demostración. ¿Ya? ¿Cómo se va a demostrar esta triple equivalencia? Primero vamos a decir que 1 implica 3, que 2 implica 1 y que 3 implica 2. ¿Ok? Empecemos con 1 implica 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos decía 1? 1 nos decía que el rango de T es cerrado en H, ¿ok? Y queremos llegar a que R sub T es cerrado en BDH. ¿Ya? Entonces, supongamos que el rango de RT, o sea, que el rango RT es cerrado en H. Ya, al ser cerrado quiere decir que va a contener a todos sus puntos límites. Para eso entonces nos vamos a dar una sucesión de la siguiente manera. R sub T de T sub n que es igual a T sub n multiplicado por T. Y como es cerrado decimos que converge a S en BDH. ¿Ok? Cuando n tiene infinito. Bueno, decimos también que T sub n pertenece a BDH. O sea, lo que queremos probar es que R sub T tiene rango cerrado en BDH, ¿verdad? Entonces, la sucesión la tomamos en BDH. Ya, ok. Entonces, ahora, si tenemos un X que está en la nulidad de T, ¿qué es lo que va a pasar? Que S de X es igual a 0, ¿verdad? Pero ¿ese quién era? Sí, ese era el límite, cuando n tiene infinito, de T sub n de T, ¿verdad? Entonces, vemos que, o sea, si X está en la nulidad, entonces T de X va a ser igual a 0 y T sub n de 0 también va a ser igual a 0, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a definir para cada X que presenta el espacio de Hilbert un lambda T de X. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, bueno, a t de x, ¿ya? Decimos que eso es igual a s de x. Ok, esa es una definición que nos damos, ¿ya? Ahora hagámonos la pregunta, si t de x es igual a t de y, o sea, que la imagen de x, que la imagen de x y la imagen de y son iguales bajo t, eso quiere decir que como t al ser lineal, eso quiere decir que x menos y va a estar en la nulidad de t. Y luego, por como definimos s, S, S de x menos y es igual a 0. Así llegamos a que S de x es igual a S de y. Ya esto nos va a servir un poquito más adelante, ¿ya? Pero también nos sirve para decir que A está bien definido en RT, o sea, que ese operador que decimos A está bien definido. Y aparte faltaría probar la linealidad, pero eso ya se prueba con T y S. Eso se, o sea, la linealidad de T y S va a implicar la linealidad de A en RT. Ok, entonces aquí usamos ya la hipótesis. Como RT es cerrado en H, vamos a decir que existe una constante positiva C mayor o igual que 0. Aquí estamos haciendo uso del teorema que se mencionó previamente, ¿ya? Entonces decimos que si una constante C mayor que 0, tal que para X que pertenece al espacio de Hilbert, existe un Y satisfaciendo esta desigualdad y esta igualdad acá, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos va a servir para probar que el operador que definimos como lambda es continuo. ¿Por qué? Mira, si nosotros observamos aquí, lambda de t de x va a ser igual a lambda de t de y porque t de x y t de y son iguales, ¿ya? Y luego, más aún, lambda de t de y por definición va a ser s de y porque lo habíamos definido, ¿no? Y mediante esta desigualdad es que llegamos a que lambda es continuo. Estamos probando esta desigualdad, nos dice, o sea, nos prueba que lambda es continuo en RT, ¿ya? Luego, ¿qué hacemos? Damos una extensión de lambda, un lambda prima, ¿ya? Mediante la siguiente definición, lambda prima de y1 más y2.
mediante esta definición, tal que Y1 pertenece al rango de T y Y2 pertenece al complemento ortogonal del rango de T. ¿Ya? Entonces, lambda prima pertenece a BDH simplemente porque es acotado. ¿Ya? Por definición de la extensión, vemos que es acotado, ¿verdad? Por esta definición, lambda de Y1. Ese lambda es acotado, por eso lambda prima es acotado y pertenece a BDH. ¿Ya? Además, nuevamente por la definición, llegamos a esto, a que S es igual a lambda de T, que es igual a lambda prima de T, y que es igual al rango, no es al rango, es igual a R sub T de lambda de T, de lambda prima. ¿Ya? ¿Ya? Y con esto llegamos a que S pertenece a R sub T de BDH, o sea, pertenece a la imagen de BDH bajo la multiplicación por derecha de T. O sea, que llegamos aquí a que S está en el rango de R sub T. ¿Ya? Y entonces, como tomamos una sucesión que está en BDH y probamos que su límite está que su límite S está ahí en el mismo conjunto, o sea, en el mismo espacio, eso nos permite probar que el rango de T es cerrado en BDH. Ya bueno, ahora vamos a probar que 2 implica 1. Esto se demuestra por contrarrecíproca. Primero asumamos que RT no es cerrado en H. Ya, entonces como al decir que no es cerrado, nosotros lo que hacemos es como que tomar una sucesión tal que Sx sub n no converge o sea, tal que no converge al espacio. O sea, tomamos como que sabemos que existe un punto límite que no va a estar en ese espacio. ¿Ya? Y nos definimos este Tx sub n que converge a y sub 0 cuando n tiene infinito y decimos que ese y sub 0 no está. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos que no es cerrado. ¿Ya? Luego nos damos un funcional lineal, continuo no nulo. ¿Ya? Ya, eso lo usamos para definir para cada n un t sub n, como vemos aquí fx por x sub n. Ya, entonces, ¿qué vemos? Que t sub n pertenece a b de h porque, porque f es un funcional lineal continuo. Ya, y simplemente f por x sub n va a ser continuo, y por eso está en b de h. Ya, y t de t sub n también de igual manera. T es continuo y t sub n es continuo. Ok, y también decimos que converge a S. Ya, decimos que converge a S, pero ¿cómo definimos S? Pues definimos fx por y sub 0. Y sub 0 era el límite de esta sucesión de acá. ¿Ya? Y también está en BDH, debido a que f es continuo. ¿Ya? Entonces aquí decimos que S está en la clausura de este espacio que está aquí. Le decimos que está ahí. ¿Ya? Y luego tomamos o sea, luego decimos que si existe algún T' que está en BDH, podemos escribir a S como T por T', ¿verdad? Ya, entonces como T y T' son continuos, vamos a llegar a que este y sub 0, o sea, bueno, por definición de f de x, por definición de s de x igual a f de x sub y, decimos que y sub 0 pertenece a RDS. Ya, y además, por la composición que vemos acá, decimos que este RDS está contenido en RT, y lo cual es imposible porque ya habíamos supuesto que y sub 0 no estaba en RT. Ya, y en consecuencia vamos a llegar que este elemento, o sea, este límite, este punto límite no pertenece aquí. Ya, por lo tanto, ahí queda probada la contrarrecíproca. O sea, ¿qué quiere decir? Que si L sub T tiene rango cerrado en BDH, entonces RT es cerrado en H. ¿Ya? Ahora vamos con la última prueba que dice, la última es 3 implica 2. O sea, queremos probar que R sub T, que si R sub T es cerrado, entonces L sub T es cerrado en BDH. Ambos en BDH. Ya, entonces decimos que R sub T es cerrado en BDH y definimos R sub T de esta manera. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí, este conjunto que está aquí, también va a cerrar en BDH por el teorema de rango cerrado de Banach, que está mencionado en las referencias del paper. Ok, luego nosotros, ¿qué hacemos? Aplicamos operadores bueno, definición de autoadjuntos. El autoadjunto de S de T es igual al autoadjunto de T por el autoadjunto de S, de S, ¿ya? Y el cual también va a ser cerrado en BDH, ¿no? Ya, pero ¿quién es este? Si nosotros nos fijamos bien, este es la multiplicación por izquierda del autoconjunto de T, que es lo que está acá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que esto es cerrado en BDH.
que L sub T asterisco es cerrado en BDH. Ya. Entonces, por la demostración previa, eso va a implicar que T asterisco tiene rango cerrado en H. Y listo. Ahora, la primera parte de la demostración que va a implicar, implica que ese asterisco por T asterisco es cerrado en BDH. ¿Ya? Y si nosotros reescribimos ese asterisco por T asterisco, bueno, dado que BDH es un sigma álgebra, nos permite reescribirlo, ¿no? Como TDS asterisco. Ya, y si este es cerrado, va a implicar que este también es cerrado, ¿verdad? ¿Y quién es este? ¿Quién es este que está aquí? O sea, si nosotros lo sabemos bien, es como que, por así decirlo, la multiplicación por izquierda de T. Ya, entonces, ¿qué decimos? Que L sub TDS es igual a TDS ya, entonces, mediante esto, nosotros podemos llegar a que L sub TDS, definido como está aquí, es cerrado en BDH. ¿Ya? Y eso prueba la triple equivalencia. Ahora vamos con extensiones parciales que se mencionan en el paper, que decimos que si X es un espacio de Banach con la propiedad de extensión de Banach, lo que quiere decir que para cualquier funcional lineal se puede hacer una extensión de Banach, ¿ya? Decimos que t está en vez de X, tiene rango cerrado en X, entonces R sub T tiene el rango cerrado. O sea, aquí lo que estamos haciendo es coger el teorema anterior y tratar de extenderlo, como se podrán dar cuenta, ¿no? Aquí queremos decir, aquí queremos también, o sea, este teorema quiere probar que L sub T, si L sub T tiene rango cerrado, entonces T tiene rango cerrado en X, ¿no? Igualmente, el siguiente teorema es probar, o sea, es como que querer extender un poco más el objetivo, el objetivo del paper. Entonces, si suponemos que R sub T va de, si R sub T tiene rango cerrado, aquí también se quiere probar que T tiene rango cerrado en X. Ya, pero cuando estamos trabajando con espacios de Banach. En el teorema que probamos anteriormente se está trabajando con espacios de Hill. Y bueno, Bueno, entonces este paper pues nos deja lo que es algunos problemas abiertos porque el problema principal se trataba sobre un espacio de Hilbert. Luego, algunas extensiones fueron hechas porque, o sea, tenemos una equivalencia de tres proposiciones, pero cuando queremos hacerlo en un espacio más generales, como los espacios de Banach, sería un poco precipitado decir que las tres van a funcionar de la misma manera. Por eso es que las extensiones que se fueron dando, o bueno, los resultados que se dieron, fueron poco a poco en la medida que se tenían los cálculos, ¿verdad? Sí, entonces, o bien, entonces hay algunas proposiciones que quedan como abiertas a la espera de que algún matemático pues las pueda lograr resolver, como por ejemplo lo que es de que si yo tengo T que pertenecen a los operadores lineales continuos que van de X en X o de X en un espacio de Banach, a diferencia del anterior que era un espacio de Hilbert, si T tiene rango cerrado en X, entonces L de T tiene rango cerrado. O bien realizar el segundo, o también realizar los dos al mismo tiempo, de ser posible, nadie lo sabe, que si, que si R de T, la multiplicación por derecha, respecto a T, tiene rango cerrado, entonces L de T tiene rango cerrado. Entonces, como podemos observar, las proposiciones en sí no demandan mayor entendimiento, mayores conceptos complejos, pero quizás como vimos sus demostraciones pueden ser un poquito toscas, un poquito complejas y al lector le toman un poquito de tiempo analizar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la idea es quedarse ahí estancado solamente con esas dos proposiciones y decir, ok, bueno, si no se logra eso, pues ¿qué se hace? Pues como la matemática es tan versátil, bueno, la investigación sí es dinámica, eh, algunos matemáticos, como el autor mismo, eligen tomar una porción de la teoría que están haciendo y moverse un poquito para ver qué es lo que ocurre. Entonces, en esta búsqueda, lo que hizo Sam más adelante, en el 2019, hace 2 años, eh,
fue pues que preguntarse pues qué ocurre cuando si yo tengo una asociación de operadores y que este converge a un operador T, por ejemplo, y donde cada T sub n tiene rango cerrado, ocurre que el operador donde converge mi sucesión también tiene rango cerrado. Pues en general, pues podemos ver que no se cumple, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se necesita para trabajar aquello? Pues darle algunas condiciones suficientes para ver cómo se empieza a comportar aquello. Entonces, un ejemplo de que no necesariamente se cumple esta proposición que está aquí es la siguiente. Si yo supongo que doy x y y igual a L sub 2, donde L sub 2 es el espacio de las asociaciones, que con cuadrado convergente, este es un espacio de Hilbert, de hecho, por ende un espacio de Banach, y lo defino de la siguiente manera. T sub n los voy a definir del vector x, ¿sí? Va a ser igual simplemente al cociente respecto a n, hasta n, ¿sí? Como podemos observar. Y el operador al que supuestamente yo creo que converge, ¿sí? Lo vamos a denominar como t igual a x sub 1 sobre x sub 2, x sub 3, y sucesivamente, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, para cualquier x y para cualquier n, este operador pues se puede ver que converge, los t sub n convergen a t, ¿sí? O que es lo mismo, que la norma o la diferencia entre los dos, en norma, convergen a cero, ¿sí? También es posible ver que los t sub n tienen rango finito, es decir, la dimensión del conjunto de llegada es finito, de la imagen, ¿sí? Y también se puede ver que el operador T es compacto, ¿sí? Entonces, pero existe una proposición de que cuando T es compacto, entonces T será de rango cerrado, si solamente si el rango de T es finito, ¿sí? Ok, ¿qué ocurre? Dijimos que T sub n era de rango finito, pero no el operador que converge, ¿sí? El operador que converge no tiene rango finito, ¿sí? Porque se extiende así sucesivamente. En cambio, los T sub n paraban hasta un n en particular, ¿sí? Entonces, como no ocurre que el operador que converge tiene rango finito, entonces T no será de rango cerrado porque es una equivalencia, ¿sí? Entonces, sí se trabajaron en algunas condiciones suficientes respecto al dominio de ambos espacios, cuando se define esto, pues para ver qué ocurre con esto. Y sí se lograron algunas cosas realmente interesantes. ¿Sí? Por otro lado, en la siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva. Oye, no hay. Sí, bueno, quisiera saber si me podrías ayudar, Hopkins, moviéndome a la segunda o tercera diapositiva del principio, para contextualizar, por ejemplo, sobre las aplicaciones. Exacto. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que los problemas eventualmente se reducen a t de x igual y, ¿sí? A una ecuación que utiliza un operador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los métodos numéricos, generalmente uno conoce quién es y y conoce cómo se comporta el operador, ¿sí? Como lo dije, ese momento puede ser un operador matriz, ¿ya? Entonces, la idea en estas situaciones es saber quién es x, ¿sí? Entonces, en el camino puede ser muy complicado, pero hay algunos resultados que han demostrado que es posible calcular el operador inverso de t mediante métodos iterativos, ¿sí? Y estos resultados mostraron pues que estos métodos iterativos convergen siempre que el operador sea de rango cerrado, ¿sí? Bueno, al menos para mí fue como una noticia un poco fuerte porque no imaginé que estas aplicaciones podrían verse de esta manera reflejadas, ¿no? De que un concepto tan sencillo como lo es bueno, no tan bueno, un concepto tan sencillo como lo que es el rango cerrado puede tener consecuencias muy grandes, ¿sí?
Sí, y por otro lado, otra de las aplicaciones que también se puede ver es, por ejemplo, en la teoría del control óptimo, ¿sí? Que es una rama de las matemáticas, o bueno, de la optimización matemática, que se ocupa de encontrar un control para un sistema dinámico durante un periodo de tiempo tal que se optimice una función objetivo. Por ejemplo, en la optimización básica, lo único que se intenta es buscar los máximos o mínimos de una función, pero en el control óptimo lo que se busca son trayectorias óptimas para ese sistema, ¿sí? Entonces, por ende, la búsqueda de estos resultados son un poco más complejos, ¿sí? Bueno, de hecho, los problemas, la programación entera ya de por sí es complicada, pero imagínense cuando se buscan trayectorias, no solamente puntos, ¿sí? Entonces, esas fueron otras de las aplicaciones que se encontraron y esa aplicación detallaba que pasaba eso siempre que existía un operador de rango cerrado. Entonces, bueno, para contextualizar, esas fueron algunas de las aplicaciones que se pueden mostrar en el álgebra, en el análisis funcional. Gracias. Muchas gracias por ver este video.